Descubierto, el increíble acto de un niño sin hogar que transformó la vida de un millonario perdido. Miguel, un pequeño guerrero de 10 años, navega por las coloridas pero difíciles calles de su barrio en la Ciudad de México. Huérfano, ha sido moldeado por la dura realidad, elevándose no solo por la improvisación de la vida, sino también por la conexión inquebrantable con sus amigos, quienes comparten su lucha. Con una sonrisa, Miguel vende artesanías hechas de materiales reciclados, cada pieza un reflejo de su ingenio y perseverancia, mientras sus compañeros lo rodean, tejiendo sueños en medio de la adversidad. Pero esa tarde, mientras ayuda a un anciano a cargar sus compras, el destino lo lleva a cruzarse con Ricardo, un millonario atrapado en su mundo de éxito vacío. Ricardo, rodeado de logros y lujos, se siente más perdido que nunca. Atrapado en sus pensamientos, camina por el barrio como si fuera un espectador. La vida le ha dado todo, pero su corazón está desolado. Observa a Miguel y su mundo con fascinación. La risa del niño resuena en sus oídos como un canto a la esperanza. A medida que los ojos de Miguel se iluminan al hablar de sus sueños, algo profundo despierta en Ricardo. Sin embargo, también siente un frío intenso dentro de él, un miedo latente que lo acecha. ¿Realmente merece cambiar? Ese primer contacto es solo el inicio. Una chispa destella entre ellos, pero también se enfrenta a su propia oscuridad. Ricardo no puede evitar preguntarse si es un engaño, si la pureza que irradia Miguel es simplemente un recordatorio de su propia insignificancia. Esta conexión inesperada le provoca un torbellino interno, una lucha entre la ambición por el éxito y el deseo de redención. ¿Puede un hombre como él acercarse a un niño que representa todo lo que ha perdido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo comienza a observar cómo Miguel se esfuerza por ayudar a sus amigos, creando un espacio donde la risa y la unidad prevalecen sobre el sufrimiento. Pero en su mundo profesional, ecoan las voces de quienes le rodean, aquellos que lo empujan hacia lo superficial, a la ambición desmedida. La noticia de su conexión con Miguel provoca murmullos, sus amigos cuestionan su juicio. ¿Por qué arriesgar tu reputación en lo que ellos llaman una causa perdida? La presión crece como una tormenta en su corazón, una tempestad de dudas y cuestionamientos. ¿El dinero importa más que el impacto que podría tener sobre un grupo de niños que solo ansían un poco de amor y oportunidades? Miguel, sin saberlo, se convierte en su faro. Todo el tiempo, el pequeño lo está enfrentando con su pura esencia, y esa luz resplandece en su mente como un rayar de sol en la penumbra. Sin embargo, la angustia se intensifica, su deseo de ayudar a Miguel se enfrenta a la presión aplastante del mundo que ha construido. El dilema lo consume, y mientras tanto, las palabras de los demás retumban en su mente. Con el tiempo en su contra, Ricardo debe decidir entre seguir el sendero conocido de una vida superficial o arriesgarlo todo por la promesa de un futuro donde las sonrisas de un niño como Miguel le recuerden la verdadera esencia de la felicidad. La batalla está en su interior y aunque siente que tiene el poder para cambiar, el temor a perderlo todo lo atrapa en un dilema insoportable. La pregunta persiste en el aire, ¿dejará que su espíritu se apague, o encontrará el valor para abrazar la humanidad que le muestra Miguel? El capítulo termina. Dejando un eco en la mente del lector, ¿el verdadero cambio será posible en un mundo que todo lo mide en riqueza? La conexión entre Ricardo y Miguel se transforma en un hilo tenuemente tejido, a medida que Ricardo comienza a revaluar su vida. Cada día, después de sus reuniones de negocios frías y calculadas, busca a Miguel. La simple presencia del niño lo empuja a explorar su propia fragilidad. Mientras observa con atención cómo Miguel crea con desechos, Ricardo siente que sus propios logros, en comparación, son tan efímeros como montañas de arena. Miguel, ajeno a las tormentas internas de Ricardo, se sumerge en su mundo de colores y risas.
Con cada artesanía que vende, revela su perspectiva única de la vida. Un día, mientras moldeaba una figura de papel maché, levanta la vista y le dice, Ricardo, cada cosa que hacemos puede ser una obra de arte si le ponemos amor. Aquellas palabras reverberan en la mente de Ricardo como un eco inquebrantable, desafiándolo a mirar más allá de su zona de confort. La lucha interna de Ricardo se convierte en una danza entre el deseo de innovar y el miedo a fallar. Su vida anterior lo había blindado contra la vulnerabilidad, pero la audacia de Miguel lo empuja a contemplar su propia resistencia a los cambios. Una noche, frente a su espejo, se pregunta si ha dejado de aprender y crecer, si realmente ha perdido su chispa ante el brillo de su fortuna. La presión externa no se hace esperar. Sus socios comienzan a mostrar desconfianza ante su destello de empatía. Ricardo, ¿estás seguro de que quieres gastar tu tiempo en algo tan ineficaz? La palabra ineficaz lo golpea como una bofetada. Entiende que han olvidado lo que realmente importa, sumidos en un ciclo de consumo y éxito que carece de significado. Aspirando a hacer una diferencia, Ricardo decide actuar. Comienza a trabajar en un proyecto con Miguel, planean convertir un pequeño terreno vacío del barrio en un espacio donde niños como él puedan aprender y soñar, un lugar lleno de creatividad e imaginación. Sin embargo, esa decisión rebosa de riesgo. Reflexiona sobre la posible reacción de sus amigos, sobre la condena que podría enfrentar. Sin embargo, la idea de contribuir al bienestar de otros le da un nuevo propósito. La lucha por crear ese espacio se convierte en un conflicto constante entre sus ambiciones personales y la verdadera esencia de su ser. Mientras conversan sobre el proyecto, Ricardo nota que Miguel, aunque pequeño, es un facilitador de sueños. El niño absorbe de su entorno y plasma lo cotidiano en su arte con valentía. Miguel comparte con Ricardo anhelos de construir una comunidad donde cada niño sea valorado. Ricardo empieza a observar con claridad su propia vida bajo esa nueva luz. La mentalidad del niño le descubre la fragilidad de su propio mundo, muchas veces edificado sobre materialidades inexistentes. Sin embargo, las dudas siguen acechándolo. Cada nueva conversación con su socio sobre el proyecto se convierte en un campo de batalla que pone en juego su futuro. La presión de seguir en el camino del éxito convencional choca con la esperanza de transformar su vida y la de los demás. Mientras las oportunidades escapan entre sus dedos, la voz de Miguel retumba en su mente, hacer lo que amas nunca será una causa perdida. El camino es incierto y las decisiones que debe tomar aplastan su espíritu. ¿Realmente está preparado para desafiar el status quo? De repente, la inminente inauguración del proyecto se convierte en un símbolo de su lucha interna. A medida que se acerca la fecha, una sensación de pánico lo envuelve. ¿Perderá lo poco que ha edificado por la incertidumbre de construir algo nuevo? A pesar del miedo que lo consume, sabe que el momento de actuar se acerca. La culminación de sus esfuerzos podría cambiar la vida de muchos, ¿acaso también la suya? La última escena le presenta observando a Miguel, lleno de entusiasmo y energía, le insufla la determinación que había creído perdida. La noche anterior al gran día, Ricardo se encuentra en un punto decisivo, asumir su verdadero futuro, un futuro que podría ser brillante pero también incierto. Mientras la fecha se acerca, se pregunta, ¿será capaz de transformar no solo su vida, sino también la de otros, además de enfrentar lo que realmente significa ser un líder en un mundo que exige mucho más que el simple éxito financiero? Por primera vez en su vida, el latido de su corazón se siente como un recordatorio tangible de que el cambio es posible, demandado, incluso. Pero, ¿cuánto está dispuesto a arriesgar? La mañana de la inauguración se dibujaba pulcra, una mezcla inquietante de nervios y esperanza en el aire. Ricardo tenía la sensación de que cada paso que daba hacia el terreno que había elegido con Miguel era un paso más cerca de un abismo. Sin embargo, cada vez que pensaba en retroceder, la imagen del niño sonriendo con su arte vibrante lo instaba a seguir adelante. En las horas previas, se encontraba atrapado entre lo que había sido su vida y lo que anhelaba, como un espectador en su propia historia. Los preparativos habían tomado una dimensión monumental. La transformación del terreno vacío en un espacio lleno de vida había requerido mucho más esfuerzo del que había imaginado. Las horas sin dormir le golpeaban en las ojeras, y sus socios, dividiendo su atención en conflictos de intereses, presionaban.
Ricardo, este lugar no atraerá inversores, le decían. No podemos poner nuestras reputaciones en esto. El eco de sus palabras parecía retumbar en su mente, resonando junto a sus propias dudas. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si el sacrificio valdría la pena. Pero al cruzar por aquel umbral, su percepción comenzaba a cambiar, y el miedo se transformaba en una masa creativa en su interior. Cada rincón del terreno rebosaba la misma esperanza que Miguel proyectaba a través de sus creaciones, quizás eso era lo que importaba al final. Mientras el sol se alzaba, desnudando la mañana, Ricardo comprendía que estaba a punto de desafiar no solo a sus compañeros, quienes veían el mundo por más dinero, sino a su propia visión de éxito. En ese instante, una revelación surgía entre sus pensamientos. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos y darle un significado auténtico a su vida y a su concepto de éxito. Cada error en el pasado no lo había definido. Sí, había fracasos, pero era su capacidad de levantarse lo que lo había traído tan lejos. Al llegar al terreno, el animado bullicio de niños comenzando a llenar el espacio le hizo olvidar, aunque fuese por un instante, el estrés antes acumulado. Ver a Miguel corriendo y jugando con otros niños era un poderoso recordatorio del propósito que había motivado todo, crear un refugio para que pudieran explorar su potencial. La ausencia de juicios, el desdén por el materialismo, todo lo que indicaba que había algo por encima de su búsqueda personal de poder. Ricardo respiraba. Sintió que se desprendía de las cadenas que lo mantenían anclado a un mundo que pocos entendían. Así, las palabras de Miguel volvieron a invadir su mente, resonando con un eco más claro que nunca. Cada cosa que hacemos puede ser una obra de arte si le ponemos amor. Esa simple frase se convirtió en su mantra, una guía que arrojaba luz en su propia transformación. Con cada niño que llegaba, la convicción de Ricardo se hacía más fuerte. Se suponía que él debía guiarlos, pero con cada niño que se sentaba a su lado, entendía que eran ellos quienes lo guiaban a él hacia nuevas realidades. Su pasado obsesionado por el éxito financiero comenzó a desvanecerse lentamente, haciendo espacio a una nueva definición: el éxito era, simplemente, amor y conexión. Mientras amonestaba a sus miedos, el momento de la verdad llegó. De pie frente a todos, en un pequeño podio improvisado, reunió suficiente coraje para pronunciar unas palabras. Hoy, no solo inauguramos un lugar, estamos creando la posibilidad de soñar e inventar. Este espacio no solo es mío, es de todos nosotros. Aquí, cada uno de ustedes es una obra de arte con el potencial de transformar el mundo. Mientras los aplausos llenaban el aire, su corazón latía en una cadencia vibrante, rompiendo las viejas concepciones de quién era. Estaba entrelazando su destino con el de aquellos pequeños soñadores. Pero aún había una pregunta que lo atormentaba: ¿haría esto suficiente? ¿Podría realmente sostener este nuevo propósito en un mundo que parecía ir en dirección opuesta? Al mirar a Miguel, sonriendo entre los otros niños, Ricardo percibió una nueva sombra que ocupaba a él. Horizonte. La posibilidad de que su propio viaje apenas comenzaba lo llenó de incertidumbre, pero al mismo tiempo, una euforia desconocida. Lo que había comenzado como un acto de valentía se convertía en el primer paso hacia un camino completamente nuevo. Sin embargo, en el fondo de su mente, un susurro permanecía: el verdadero desafío aún está por venir. ¿Sería capaz de mantener su nuevo propósito, o el mundo lo arrastraría de vuelta a su antiguo yo? Unos días después de la inauguración, Ricardo se encontró atrapado en una atmósfera cargada de incertidumbre. La alegría del evento seguía resonando en su corazón, pero el eco de la emoción comenzaba a desvanecerse, sustituido por el peso de la realidad. En los pasillos del nuevo espacio, la alegría de los niños no bastaba para ahogar sus dudas. Era un nuevo día, pero sus preocupaciones eran pesadas como el plomo. Con cada visita que recibía, cada sonrisa que se desvanecía al despedirse, sentía que el propósito detrás de su esfuerzo podía desvanecerse también. La presión de sus inversores seguía siendo una sombra en su vida, y la idea de que todo pudiera derrumbarse provocaba en su interior un torbellino de ansiedad. Un niño se le acercó con un dibujo en las manos, el mismo brillo en los ojos que había visto en la inauguración. «Mira lo que hice ayer», dijo mientras extendía su obra.
Era un garabato vibrante, lleno de color, que representaba un sol radiante entre nubes de diferentes formas. Ricardo sintió un vuelco en su pecho. Recordó las palabras de Miguel, sobre el amor que se ponía en cada cosa que hacían. Pero, ¿acaso todo esto tenía un futuro tangible? Este momento de conexión con el niño zumbó en su mente como un recordatorio de por qué estaba allí, pero también encendió una chispa de desasosiego. Era momento de explorar si su pasión era suficiente para sostener su sueño. Decidido a no dejar que el miedo dominara su camino, comenzó a hacer un inventario de todo lo que había aprendido. En las semanas que siguieron a la apertura, comenzó a preguntar a los niños sobre sus intereses, buscando descubrir sus talentos. Cada conversación revelaba no solo sus deseos sino también sus miedos. A menudo, las respuestas que recibía iban acompañadas de historias de abandono y lucha. Pronto se dio cuenta de que, más allá de su iniciativa, los desafíos de los niños eran lecciones que resonaban en su propia vida. Sus conflictos internos se materializaban en esos pequeños rostros que día a día se presentaban en su refugio. La conexión que habían forjado albergaba un potencial más profundo, el arte, la creatividad, el simple acto de permitir expresarse, eran salvavidas en medio de sus tormentas personales. Ricardo intuía que este descubrimiento necesitaba canalizarse de algún modo. Sintió que había llegado el momento de ser más que un mero espectador en esta transformación. Comenzó a planear talleres, donde los niños pudieran no solo explorar su creatividad, sino también compartir sus historias, con la esperanza de que sus talentos emergieran de una forma inesperada. Así, se sentía un poco menos como un millonario perdido y más como un mentor, alguien que podía ayudar a otros a brillar. Sin embargo, las sombras de su pasado no se desvanecían fácilmente. Las voces de sus socios continuaban retumbando en su cabeza, llenas de escepticismo. Nadie va a financiar algo así, dijo su colega Javier una tarde, sentándose pesadamente en la misma silla donde los niños dibujaban. Esto no es sostenible. Tu entusiasmo no pagará las cuentas. Esta revelación llevó a Ricardo a una encrucijada. El reconocimiento de su propósito significaba que debía arriesgar su estabilidad financiera en favor de un ideal. La lucha interna era fuerte, y los miedos que había camuflado comenzaron a resurgir. Su viaje hacia un nuevo sentido de éxito se enfrentaba a su realidad financiera. Mientras reflexionaba sobre su próxima jugada, un nuevo dibujo apareció en su escritorio. Era el mismo sol del chico, pero ahora estaba acompañado de dos manos sosteniendo un corazón. La imagen resonó con un poder que lo despertó. ¿Qué era lo que realmente quería preservar? La posibilidad de que sus miedos podrían ser transformados en un proyecto viable arrojó luz sobre su camino. Al contemplar el futuro del espacio y su propio lugar en él, una nueva pregunta brotaba de su interior: ¿podría realmente desafiar el statu quo y, a la vez, salir adelante? La elección que se acercaba delinearía no solo su vida, sino también la de aquellos que había decidido inspirar. En su corazón, sabía que cada paso que diera, debía ser consciente y firme. Y así, un nuevo dilema emergió: si todo fracasaba, ¿sería capaz de seguir amando lo que había creado o se dejaría arrastrar por el miedo? Al contemplar el horizonte, un torrente de emociones lo atravesó. Su viaje apenas comenzaba, pero el verdadero desafío estaba aún por llegar. El eco de sus pensamientos resonaba en la calma del espacio. Ricardo podía sentir que cada decisión que había tomado hasta ahora lo había llevado a este punto crítico, donde el futuro pendía de un hilo. La imagen de aquel sol y las manos sosteniendo un corazón lo acompañaban, inquebrantables, como si le recordaran que había una luz que podía brillar incluso en la oscuridad. Con la determinación renovada, se lanzó a un nuevo ciclo de reflexión. Cada conversación con los niños lo llevaba a una revelación personal. Aquellas historias de lucha no eran solo relatos vacíos, eran ecos de su propia inseguridad, recordatorios de sus miedos más profundos. Nunca había considerado que su éxito estaba inextricablemente ligado a la vulnerabilidad de aquellos a quienes quería ayudar. Su propio conflicto con el miedo de fracasar comenzó a girar en torno a algo más significativo, una responsabilidad hacia esos pequeños seres que creían en él. Ricardo decidió que no podía permitirse solo ser un espectador.
Cada vez que un niño compartía sus aspiraciones, él descubría un nuevo reflejo de sus propias ambiciones ocultas. Esa conexión profunda le trajo claridad. Debía abrirse al proceso de creación, no solo como creador, sino también como un aprendiz de las lecciones que esos niños tenían para ofrecerle. Así, se dedicó a diseñar sus talleres con un enfoque renovado. Ya no solo se trataría de explorar la creatividad. Se convirtió en una lección de autodisciplina, de enfrentar demonios internos y, sobre todo, de rendirse a la vulnerabilidad. Con cada encuentro, Ricardo sintió como si estuvieran construyendo no solo un espacio seguro para el arte, sino una pequeña comunidad de resiliencia. A medida que los días pasaban, su confianza comenzó a crecer. La crítica de sus socios, en lugar de ser un peso, se transformó en una chispa que lo impulsaba. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era convencer a otros de su visión, sino demostrarla a sí mismo. Fue en una de esas sesiones cuando todo dio un giro inesperado. Ricardo observó a un niño tímido que, a pesar de su naturaleza callada, había comenzado a mostrar un talento excepcional. El niño eligió contar una historia sobre su vida a través de su arte. Al verlo, algo dentro de Ricardo estalló con claridad. No solo había un propósito detrás de su emprendimiento, había también una transformación personal en juego. Las manos que sostenían ese corazón eran su propio reflejo. Con el tiempo, el espacio comenzó a llenarse de murmullos de entusiasmo, pero también de las mismas inseguridades que él había tenido. Así, se enfrascó en la idea de organizar una exposición con los trabajos de aquellos niños. Esto no solo fortalecería la identidad del espacio, sino que también les brindaría la oportunidad de ver que su arte podía tener un impacto tangible. A medida que el proyecto tomaba forma, sintió que cada pincelada de sus pequeños artistas empujaba su propia ansiedad hacia el abismo, llenándolo de valentía. Sin embargo, surgían nuevos retos. Cada paso hacia la realización del evento despertaba su viejo miedo. ¿Qué pasaría si la exposición fracasaba? ¿Qué pasaría si esos niños no recibían el reconocimiento que merecían? Ricardo se encontró debatiéndose una vez más entre su anhelo por avanzar y el peso del temor que lo había seguido durante tanto tiempo. Mientras esbozaba un plan en su agenda, un nuevo dibujo llegó a sus manos. Era de la misma niña que siempre había estado en la esquina, observando en silencio. Su imagen no era de un sol, sino de una luna llena que irradiaba un suave brillo. Abajo, unas palabras habían sido garabateadas: el brillo está en seguir adelante, sin importar lo que digan. Una sonrisa le iluminó el rostro. Era un recordatorio de que la conexión con esos pequeños era ahora su mayor motor. Este sería su momento de verdad, y él estaba a punto de descubrir la profundidad de su compromiso. Sin embargo, en la esquina de su mente, la advertencia de su socio seguía resonando. La realidad de su vida personal lo acechaba. ¿Habría alguna señal de que, al final, iba a poder soportar el peso de su propia apuesta? Un nuevo dilema surgía: ¿podría realmente enfrentarse al miedo de perderlo todo por el sueño que había creado? Con cada emoción que brotaba, crecía la certeza de que el camino por delante no solo definiría su vida, sino el destino de aquellos que tanto valoraban su guía. En esos momentos de reflexión, la pregunta se intensificaba: ¿estaba listo para convertirse en el faro que a la vez alumbraba y arriesgaba, o dejaría que la sombra del miedo se interpusiera en su camino? La mañana en la que Ricardo decidió poner en marcha la exposición fue la más similar a un renacer que había experimentado en mucho tiempo. La luz que entraba por las ventanas iluminaba el espacio, y su ser sabía que no había marcha atrás. Cada emoción reverberaba con la promesa de un nuevo comienzo. Su mente se aferró a la idea de que estaba a punto de adentrarse en el abismo de la verdad, tanto personal como profesional. Conforme trabajaba en los preparativos, su pensamiento divagaba hacia el niño tímido cuyas manos parecían contener todo un universo de expresiones. En unas cuantas sesiones, había logrado que el niño, que antes se escondía tras su propio silencio, compartiera su historia desgarradora. La lucha del pequeño resonaba en las paredes del estudio de Ricardo, como si esas vivencias habitaran también en su interior. Sin quererlo, el arte del niño le había mostrado lo que él mismo había reprimido durante años: la necesidad de ser visto y oído. Ricardo comenzó a vivir el proceso de la exposición de forma más visceral.
Cada trazo de un dibujo, cada comentario de un niño, se convertía en un ladrillo más en la estructura de su propio reconocimiento. Se sentía como si el acto de facilitar el arte estuviera transformando su propia vida. Se dio cuenta de que no era solo un facilitador, era parte de un tejido de historias interconectadas, donde su papel era tan vital como el de cualquier niño con un lienzo en blanco. Sin embargo, mientras el entusiasmo crecía, el viejo miedo se reavivaba con más fuerza. Las palabras de sus socios resonaban con desasosiego. ¿Cómo puedes estar seguro de que esto funcionará?, se repetían como un mantra ominoso. Ricardo sabía que había que demostrar que su visión tenía fundamento, no solo para ellos, sino principalmente para sí mismo. En las noches, incapaz de dormir, repasó una y otra vez su propio camino, repleto de altibajos y decisiones cuestionables. Reflexionaba sobre cómo había llegado a ser un profesorado en lugar del artista que había imaginado ser de joven. Las sombras de sus propias decisiones comenzaron a acosarlo nuevamente. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, esos momentos de duda empezaron a transformarse en un diálogo interno. ¿Era un verdadero líder de su visión o solo un soñador que se negaba a afrontar la crítica? La llegada del día decisivo se acercaba implacable. Las horas se deslizaban entre sus dedos, y cada día que pasaba, la presión aumentaba. En su mente, se dibujaban múltiples escenarios, desde el éxito absoluto hasta el fracaso más humillante. Esa tensión corporal desencadenaba una especie de parálisis mental. Sin embargo, una mañana, volvió a encontrar el dibujo de la niña de la luna llena. Su mensaje seguía presente, iluminando las tinieblas de su mente. Fue en ese momento cuando decidió tomar las riendas. Se sentó frente a su escritorio y hizo una lista. No solo de todo lo que debía hacer para la exposición, sino de lo que representaba este viaje para él. Plasmó en papel su miedo al fracaso, pero también su deseo de contribuir a algo más grande que él. No podía permitir que las dudas le robaran la posibilidad de abrir puertas a esos jóvenes artistas. Mientras cada niño preparaba sus obras maestras, Ricardo se sintió impulsado a ir más allá de la mera organización. Decidió que haría un último esfuerzo y, en lugar de gestionar todo desde la distancia, se lanzó a ser su propio promotor. Se acercó a tiendas y empresas locales, logrando donaciones para la exhibición. Cada interacción le recordaba su razón de ser, no se trataba solo de él, era por y para los niños. Pero a medida que se desvanecía el tiempo, la ansiedad regresó con un nuevo ímpetu. ¿Qué pasaría si, después de toda esta inversión emocional y profesional, nada se concretaba? La idea de fallar, no solo en su propia búsqueda, sino frente a aquellos a quienes había prometido una oportunidad, se transformó en un grillete. Con el día de la exposición a la vuelta de la esquina, un último desafío se cernía sobre él, un imprevisto de último minuto que podría mandar todo a pique. En su mente, la voz del miedo se alzaba, clara y contundente. En ese preciso instante, Ricardo tuvo que confrontar la verdad que había evitado reconocer. ¿Realmente estaba dispuesto a enfrentarse a esa sombra del fracaso, o había llegado el momento de dejar que su luz brillara sin reservas? El desafío inminente sería más que una prueba de su compromiso profesional, sería el catalizador de su transformación personal. Con el aliento entrecortado, Ricardo se preparó para lo que podría ser el momento de verdad. ¿Podría finalmente liberarse de sus cadenas emocionales, o quedaría atrapado en el laberinto del miedo? El tumulto en su mente se intensificó al enfrentarse a la realidad del imprevisto. Ricardo sabía que no podía permitirse desistir. En un momento de claridad, decidió delinear un plan de contingencia. Tomó un trago de agua y respiró hondo, dejándose llevar por el impulso de organizar sus pensamientos. La idea de que el evento pudiera fracasar lo llenaba de horror, pero también lo motivaba a cuestionar su capacidad para improvisar. Al día siguiente, se plantó ante su espejo y, en un gesto casi ritual, ensayó lo que diría a los niños. Con cada palabra, se concentró en transmitir su fe en ellos y en el potencial de su arte. Aquellos pequeños eran su motor, la razón por la cual aún luchaba. Sin embargo, la sombra del miedo se instalaba de nuevo. ¿Acaso tenía derecho a proyectar optimismo si su propio futuro parecía incierto? Con una determinación renovada, cada acción que tomó fue una manifestación de resistencia.
Se sumergió en la logística de la exposición, empezando por revisar la lista de colaboradores y patrocinadores. Hizo llamadas, asistió a reuniones, intentó buscar alternativas y mantener viva la llama de su proyecto. La idea de que alguien podía ver en esos niños lo que él había dejado escapar inspiraba su perseverancia. A medida que lo hacía, se vio obligado a enfrentar no solo los retos externos, sino también los internos. Había algo aterradoramente liberador en delegar ciertas responsabilidades. Sin embargo, el control que había mantenido sobre el proceso se desvanecía. Esa vulnerabilidad lo confrontaba con una disyuntiva: oculte sus inseguridades o abdique en su búsqueda de reconocimiento. Durante una de esas tardes intensas, se encontró nuevamente con la obra neón de uno de sus estudiantes. El vacío que había sentido en términos de su propio arte se invirtió en una aguda conciencia de la diversidad de voces que existían en esos lienzos. Esto le reveló un nuevo nivel de compromiso: no estaba solo moldeando la carrera de otros, era un agente activo en la creación de una comunidad. Este modo de pensar transformó su papel de mero organizador a un auténtico agente de cambio, profundizando su conexión emocional con el proceso. Sin embargo, al caer la noche, el reflejo en el espejo empezaba a distorsionarse con la incertidumbre. Se dio cuenta que el acto de acercarse a su comunidad para buscar apoyos había sido una de las decisiones más críticas. El camino del verdadero artista se trazaba a través de una aceptación cruda de las imperfecciones y la honestidad de sus propias luchas. Al aceptar su vulnerabilidad, aprendió que el arte no era solo una forma de expresión individual, sino una plataforma de autenticidad colectiva. El día de la exposición se acercaba a pasos agigantados y el peso de lo que estaba en juego comenzó a generar un cóctel confuso de ansiedad y motivación. Decidió llevar esa carga como una armadura, un símbolo de su compromiso con aquellos niños y consigo mismo. Su lucha personal fue cada vez más evidente: no se trataba simplemente de mostrar el talento de los pequeños, también era un espejo de su propia historia no contada. Cuando finalmente llegó el día de la exposición, la sala estaba llena. Los murmullos llenaban el aire, y cada risita de un niño hacía que el corazón de Ricardo latiera con más fuerza. Pero, antes de pasar por la puerta, se preguntó una última vez a sí mismo: ¿sería este el momento en que finalmente se despojaría del miedo, o sería solo una ilusión pasajera que muy pronto se desvanecería? Con una chispa de duda aún atravesando su pensamiento, dio un paso adelante. La exposición no solo era un evento. Era un grito de liberación, un reflejo de las luchas superadas. Pero en medio de esa euforia, un último giro inesperado se perfilaba en su horizonte. La noticia que recibiría en breve podría cambiarlo todo. Realmente podría sostenerse en pie, o la verdad lo haría caer de nuevo. El eco de las risas infantiles se entrelazaba con sus pensamientos mientras Ricardo observaba a su alrededor. Cada sonrisa, cada mirada ansiosa por mostrar su arte, le infundía esperanza, pero también un creciente sentido de responsabilidad. Con la multitud como testigo, sabía que el verdadero reto no sería la exposición en sí, sino su reacción ante lo que podría desatar esa misma noche. Cada niño que pasaba frente a él era un recordatorio del camino recorrido y de las promesas realizadas. Se sintió abrumado por la idea de que estos pequeños talentos dependían de él, no solo para mostrar su trabajo, sino para proporcionarles un futuro en el mundo del arte. Con ese pensamiento, hizo un esfuerzo consciente por calmarse, usando su respiración para centrar su mente y enfocarse en su papel como mentor. Mientras gesticulaba con entusiasmo para comentar las obras expuestas, un zumbido sutil pero persistente comenzó a invadir su mente: ¿había hecho lo suficiente? La presión de obtener resultados lo hundió en una reflexión más profunda. Se visualizó en el escenario principal, enfrentándose a un público que exigía que él se alzara, que dejara atrás sus dudas y presentara no solo el arte de los niños, sino su propia pasión por el arte que había estado ocultando. Era un dilema personal que había estado evitando. Aceptarse como un artista merecedor en su propio derecho. De pronto, su mirada se detuvo en una obra que distorsionaba su propio reflejo. Una pintura de un niño que había vivido en las calles, que había encontrado el arte no solo como salida, sino como un grito desesperado de supervivencia. Esa obra, más que un simple cuadro,
representaba una historia de transformación, una aguda crítica a la sociedad que a menudo se pasaba por alto. Ricardo sintió que su vórtice interno se alineaba con la energía del niño. ¿Acaso él también podía reclamar su historia, su derecho a estar aquí, a ser visto? Era un momento de revelación cruda. Comprendió que su camino no solo consistía en guiar a esos niños, sino en liberar su propio talento reprimido, en abrazar a ese artista que había sido demasiado precavido. A partir de ese instante, su enfoque cambió. Comenzó a ver las posibilidades de su propia creación, cómo su voz podría resonar a través de los trabajos de sus alumnos. Sin embargo, el aliento profundo que había tomado durante los ensayos se transformó en un sudor frío al recordar la próxima notificación que se avecinaba, un correo electrónico que había estado esperando con ansias. La posibilidad de que pudiera cambiar su vida profesional en un instante ahondó en su mente como una mezcla de expectativa y temor. La incertidumbre se había convertido en una sombra incluso más atenta que el miedo. A cada segundo que pasaba, las luces de la sala se atenuaban, y se encendieron los comentarios y miradas de admiración hacia los niños. Ricardo se sintió como si estuviese a punto de ser desnudado ante el mundo. ¿Qué pasaría si la reacción no era la que esperaba? Se preguntó si todos sus esfuerzos serían suficientes para demostrar que sus inseguridades podrían transformarse en poder y determinación. Finalmente, tomó la decisión de compartir con el público no solo las obras de los niños, sino también su propia historia, su viaje personal hacia el arte, destacando el hecho de que cada uno de ellos, independientemente de su pasado, podía crear un futuro. Como un paso hacia el abismo, se acercó al micrófono. Antes de hablar, el teléfono vibró en su bolsillo. Con el corazón en un puño, miró la pantalla y leyó la notificación. Era un mensaje que prometía cambiar el rumbo de su vida. Con un aliento entrecortado, comprendió que este era su momento, no solo de presentarse ante el mundo, sino de tomar el control de su destino. La voz de su mente se alzó, podría vencer el miedo y aceptar su verdad, o dejaría que la historia de su vida se definiera por otros. El ruido de las conversaciones se desvaneció al instante en que Ricardo se concentró en la brillante pantalla de su teléfono. El mensaje que había esperado con ansiedad le indicó que su esfuerzo y dedicación estaban a punto de ser recompensados, pero al mismo tiempo, la incertidumbre golpeó su corazón con fuerza. ¿Y si no era lo que esperaba?, pensó, mientras una ola de angustia lo atravesaba. Respiró hondo y decidió que no permitiría que el miedo tomara el control. En ese instante, entendió que su viaje fue tan significativo como el de aquellos niños que habían puesto su confianza en él. Se sentía dividido, como si pudiera descifrar el siguiente paso hacia la realización de su propósito, pero las dudas seguían acechando en su mente. La decisión era compleja, era un fuego cruzado entre la ambición personal y las expectativas que otros habían depositado en él. Quería ser él mismo, no solo un mentor, sino un verdadero artista. Cada niño a su alrededor era un testimonio del poder del arte para transformar vidas y, al mismo tiempo, un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Mientras se preparaba para hablar, sintió la mirada de los pequeños artistas que aguardaban respuestas de su héroe. Una presión añadida lo sobrepasó. ¿Podría ser el ejemplo que necesitaban, sin ocultar su propio barro? Se dispuso a dar un paso hacia la vulnerabilidad, unir su voz a la de los talentos que lo rodeaban. Sabía en su interior que eso era lo que realmente anhelaba, mostrar que todos, independientemente de su origen, podían alcanzar sus sueños. Con una mano temblorosa, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. Las primeras palabras fueron un eco de sus propias dudas. Pero, a medida que su discurso avanzaba, algo cambió, su energía se transformó en un torrente de determinación. El arte puede ser un refugio, decía, gesticulando con energía. Aquí, en esta sala, no solo están las obras de ustedes, está nuestra voz colectiva. Y nuestra historia es importante, la mía también. Palabras poderosas llenaron el aire, resonando con la multitud que escuchaba con atención. La conexión comenzó a tejerse y la impulsividad de su voz le otorgaba la libertad que tanto había buscado. En ese momento, el miedo se transformó en algo poderoso, una chispa que encendía una llama. Ricardo sintió su corazón latir con intensidad, estaba desnudando su alma ante el mundo, pero lo hacía desde un lugar de autenticidad.
La mirada esperanzada de los niños lo empujaba hacia adelante. En su interior, cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. La idea de que su historia podía inspirar a otros lo iluminaba. Sería un artista completo, no solo el instructor de sus alumnos, sino también un testimonio tangible del poder de la resiliencia. Aunque la noche estaba cargada de emociones, el final de su discurso marcó el inicio de otra batalla interna. No solo había confrontado su miedo en ese escenario, sino que planteaba la pregunta de cómo seguir adelante después de esta revelación. De repente, su mente se llenó de preguntas sobre el correo electrónico que aún no había abierto. La tensión se apoderó de él al recordar que la oportunidad que tanto había anhelado podía estar allí, esperándolo y desafiándolo a tomar una decisión importante sobre su futuro artístico. Con el eco de su voz aún resonando en su mente, decidió que no podía retrasar más esa respuesta. Se alejó del micrófono y, sin poder contenerse, abrió el mensaje en su teléfono. El contenido lo hizo dudar de su cordura, lo que le ofrecían era un giro inesperado, algo que podía cambiar su trayectoria de manera irrevocable. Los segundos se convirtieron en un torbellino de emociones. Había llegado el momento de tomar control de su vida, pero el destino que se le presentaba era más complicado de lo que había imaginado. ¿Estaba listo para ello? ¿Cómo afectaría su compromiso como mentor a esta nueva oportunidad? La presión de elegir se intensificó. La noche apenas comenzaba, y con ella, su camino se bifurcaba en un espectro de posibilidades. La vida de Ricardo cambió drásticamente en los días siguientes. Su discurso, cargado de autenticidad y honestidad, resonó entre los presentes y despertó no solo aplausos, sino un deseo inquebrantable de conexión. Con cada niño que se acercaba tras la exposición, sintió que había sembrado una semilla de esperanza no solo en ellos, sino en sí mismo. Esa noche, las luces del espacio vibraban con una energía única, un eco de su propia transformación. El correo electrónico que había recibido contenía una oferta para exhibir algunas de las obras de los niños en una galería prestigiosa de la ciudad. No era solo un reconocimiento a su esfuerzo, era la oportunidad de demostrar que el arte podía abrir puertas y cambiar vidas. Por primera vez, se sintió completamente alineado con su propósito, como si todas las piezas de su vida encajaran. Ricardo decidió que no podía desaprovechar esta oportunidad. Con la ayuda de los niños, comenzaron a preparar su primera exhibición colectiva. Vio en cada uno de ellos no solo talento, sino potencial puro, y los guió con entusiasmo, transformando el espacio en un lugar donde sus diversas historias se entrelazaban a través del arte. Mientras trabajaban juntos, ya no era el millonario perdido, sino un mentor entusiasta que había reencontrado su propia voz. La seguridad de su nueva vida fue puesta a prueba cuando los medios comenzaron a preguntar sobre el proyecto. Ricardo se convirtió en el portavoz de las historias de los pequeños artistas. Sus palabras, ahora llenas de convicción, lograron atraerse la atención de la comunidad, incluso algunos antiguos socios que alguna vez lo habían menospreciado. Reconocía que lo que estaba haciendo no solo cambiaría su vida, sino también la de aquellos niños que ansiaban ser agentes de su propio futuro. La noche de la inauguración en la galería fue mágica. El lugar, decorado con los trabajos de los niños, irradiaba vibraciones coloridas. Miguel, el pequeño que había inspirado todo, estaba a su lado, orgulloso de ver su arte en las paredes. Los murmullos de admiración comenzaban a llenar el aire. Ricardo, en el centro de esa magia, sintió una conexión profunda con cada niño presente. Esta vez, la vulnerabilidad se transformó en su mayor fortaleza. Cuando se levantó para el discurso inaugural, tenía el corazón palpitante. Ya no sentía miedo, en cambio, todo lo que brotó de su interior era determinación. Habló sobre cómo cada trazo, cada color, cada historia contada a través del arte era testimonio de un viaje que todos habían compartido. Enfatizó que no era solo sobre ellos, sino sobre la importancia de encontrar la voz en un mundo que a veces parecía aplastarla. Al finalizar la noche, el espacio rebosaba de amor, y los aplausos resonaban como una orquesta mágica que celebraba la esperanza. La noticia de la exposición se propagó rápidamente, y las críticas positivas empezaron a llegar.
La galería ofreció a los niños la oportunidad de continuar exhibiendo sus obras, y cada nueva propuesta que llegaba aportaba más recursos al proyecto, asegurando que el lugar se mantuviera funcionando. Ricardo había llegado a un punto de autoconfianza que nunca había imaginado. Ya no dependía de la validación de sus viejos colegas o de los estándares que se le habían impuesto. Su sentido del logro ahora se medía en la sonrisa de un niño, en un consejo alentador, en un trazo nuevo que reflejaba sus sueños. Su vida profesional, en vez de ser un laberinto sin salida, era ahora un camino iluminado por la colaboración y el amor. Finalmente, un día, mientras estaba acompañado de Miguel, sintió que había triunfado en el desafío más difícil de todos, aceptarse a sí mismo. Aquel niño no solo había transformado su vida, sino que había sido un recordatorio constante de la belleza de la sencillez, del poder de la conexión humana. La lucha interna que había enfrentado durante tanto tiempo se había disipado en el aire lleno de risas y arte, y Ricardo estaba listo para abrazar todo lo que vendría. La vida de Ricardo se había reescrito por completo. Había alcanzado la estabilidad que siempre había deseado, pero con un nuevo enfoque. El éxito no era solo el cumplimiento de logros monetarios, sino la creación de un espacio para el amor, la creatividad y la realización personal. Cerró su día con una reflexión profunda sobre lo que realmente había conseguido y sabía que su viaje apenas comenzaba. El futuro no solo era prometedor, era un lienzo en el que podía seguir creando hacia adelante. Miguel sonrió, y Ricardo supo que había conquistado la vida que merecía, y no solo por él, sino también por todos esos pequeños soñadores que habían confiado en él. Era el momento de cerrar un capítulo, pero la historia continuaría escribiéndose, con cada nuevo día que llegara lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia transformadora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sientan la urgencia de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y para que su voz se escuche claramente. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque este es el momento de mostrar su apoyo. Su participación es fundamental para seguir construyendo este mundo de historias de superación personal.